Un grupo de personas se dicen defraudadas por la empresa Autofin y dicen que van a ir a Los Pinos, a la PGR y a la Cámara de Diputados para exigir a las autoridades que regulen este tipo de empresas. Tenemos en la línea telefónica a Gerardo Hernández, presidente de la Asociación de Defraudados por Autofin. Don Gerardo Hernández, buenos días, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, buenos días, como siempre a sus órdenes. A ver, cuéntenos, ¿cuál es el agravio? ¿Cuáles son sus dudas? Y podría bajarle al radio que tiene atrás porque nos está viciando la señal. Sí, de acuerdo. Sí. Y cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes le están pidiendo a la autoridad? Bueno, básicamente estamos pidiendo dos cosas. En primer lugar, que se regule la forma de operar de estas empresas de autofinanciamiento, de estas autofinancieras, quienes, como he dicho, operan en la total ilegalidad y en la total impunidad, porque estas empresas llegan a cobrar intereses usureros del 10, del 12% mensual, con autorización de la Profeco, con autorización y complicidad del gobierno. Pero si tienen la autorización de las autoridades, entonces, ¿es un problema de reglamentar o es un problema de que piensa usted que sus tasas de interés son muy altas? Ambas cosas. Es un problema de que las tasas son muy altas, pero principalmente es un problema de corrupción. Don Gerardo, pero ¿de qué manera los defraudaron? Tengo entendido que hay un contrato que se lee antes de hacer alguna negociación. ¿En este contrato no dice sobre estas tasas de interés? No dice claramente, desde luego que no. Es un contrato obscuro, es un contrato leonino, que no lo entiende ni un financiero, porque señala unas cosas y después Autofin en su beneficio interpreta otras, de tal forma que ellos en cualquier momento aumentan los intereses. Este contrato carece de viabilidad financiera, es un contrato totalmente fraudulento, que carece de regulación, pero si usted me permite le quiero decir lo siguiente. Este contrato, más allá de lo que yo pueda decirle, es fraudulento porque esta empresa que se ostenta como una institución financiera carece de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria para operar como tal. Esta empresa, lo que estamos denunciando es que tanto Autofinanciamiento México como las demás empresas incurren en un delito que se llama captación ilegal de recursos y banca paralela, porque al no estar autorizados por la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México, la Secretaría de Haciendas, y al ser una sociedad anónima, ellos realizan actividades de banca paralela, es decir, reciben crédito, reciben dinero y al mismo tiempo otorgan crédito y cobran intereses de dinero que no es de ellos, sino es de los miembros integrantes de estas agrupaciones. Por eso protestamos y por eso vamos a ir a protestar a Los Pinos en primer lugar para que se regularicen este tipo de empresas que, repito, al ser sociedades anónimas, operan ilegalmente como instituciones financieras. Esta situación, y por este motivo es que se permite esta serie de abusos. Es por eso que nosotros, al hacer denuncias, al presentar amparos y no ser oídos por la autoridad, tendremos que recurrir ahora a marchas, a cierres de avenidas, a manifestaciones, junto con otras organizaciones, principalmente con la Unión Zapatista de Apoyo a Deudores, porque ya somos muchos afectados, miles de afectados por estos contratos fraudulentos y usureros. Oiga, pero yo conozco mucha gente que al contrario está muy satisfecha, que me dice que con estos créditos ha podido obtener un automóvil que no hubiera podido obtener de otra manera. ¿Qué opina usted? Pues miren, yo respondiendo le voy a decir lo siguiente. Tengo aquí en mi poder una información directamente y en original de Profeco, donde me confirma aquí que es el departamento dice Boletín de la Brújula Comparativa Financiera. Dice, Autofin llega a cobrar el 71% como costo financiero. Este 71% lo hacen inmediatamente de un contrato a otro, agregándole los gastos de cobranza, los intereses ordinarios, los intereses moratorios. Este 71% se vuelve un 140% anual. Esto a todas luces es usura. La gente que ha comprado, y lo que usted me dice, que ha pagado
finalmente ha pagado un crédito con un costo de más de 140% anual. Esto sin duda es una usura y es un fraude por cualquier lado que se le quiera dar, pero no porque a mí se me ocurra, sino porque este sistema, repito, en todo el mundo está regulado y en México no. Es decir, aquí este tipo de empresas cobra lo que quiere, cobra lo que se le antoja y nadie le regula. Si esta empresa y las demás financieras fueran reguladas por el Banco Nacional de México y la Comisión Nacional Bancaria, estas instituciones de gobierno estarían señalando qué es lo que se debe y qué es lo que se puede cobrar, no dejarlo al arbitrio de esta empresa. Pero no obstante esto, usted me pregunta qué pienso al respecto. Como ya alguna vez lo comenté, este contrato, además de ser fraudulento, de ser usurero, es un contrato fraudulento porque yo tengo el dictamen en mis manos en este momento que indica que este contrato ha sido alterado, ha sido vulnerado para captar a los clientes. Es decir, se le hace trampa al cliente registrando un contrato ante Profeco y dándole otro muy diferente a la gente. Es por eso que nosotros estimamos que han sido violados nuestros derechos fundamentales, se han cobrado intereses usureros. No obstante, México firmó la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde esta Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, prohíbe y consigna la usura como forma de explotación del hombre por el hombre. Es decir, esto de la usura por estos sistemas de autofinanciamiento es un moderno sistema de explotación, un moderno sistema de esclavitud. Y la pregunta que me hace la señorita que amablemente me pregunta, y lo que usted me dice, yo tengo aquí en mi poder diversas publicaciones de Brasil, de Estados Unidos, de Alemania, donde salen notas donde se combate la captación ilegal de recursos, que se da este combate a esta delincuencia organizada, a este fraude financiero. En otros países se combate la captación ilegal de recursos contra estas empresas que carecen de permisos gubernamentales. Y mientras en otros países se combate la captación ilegal de recursos, aquí en México estas empresas y estos empresarios son notables empresarios, es gente de primer mundo. Eso nada más sucede aquí en México. Es decir, esta captación ilegal de recursos que se da por estas autofinancieras, yo estimo, y no tengo duda en decirlo, genera más recursos ilícitos que el narcotráfico, que el secuestro y que muchos otros delitos, porque no está regulado, porque opera con total ilegalidad, con total impunidad. Es por eso que estas denuncias que hemos puesto sobre la mesa y que hemos denunciado ante diversas instancias gubernamentales y no han sido atendidas, vamos a ir a protestar, porque si no hay nada de oscuro y no hay nada turbio, bueno, que nos atiendan y que nos digan claramente, pero que no nos estén evadiendo, que no nos estén rechazando nuestras denuncias. Es por eso que el día de hoy, junto con muchas personas que hemos sido, estimo, defraudadas, mucha gente que ha perdido no solo su patrimonio, sino que ha perdido su familia, pero lo más grave es esto, que mucha gente que ha incurrido o que ha cometido suicidio derivado de las deudas de las autofinancieras, que son las primeras instituciones con el mayor número de demandados en el país. Es por eso que lo consideramos grave, que no se le investigue a estas personas, que no se le investigue a estas empresas, sino más aún que se le permita operar como una banca paralela. Es decir, Gerardo Hernández, sí, gracias. ¿Perdón? Gracias por tomar nuestra llamada, ¿sí? Porque andamos un poquito cortos de tiempo. Ya nos informó todo su argumento, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Es Gerardo Hernández, presidente de la Asociación de Defraudados por Autofin. Ya conoce usted nuestra filosofía. Vamos a escuchar el otro punto de vista. En la línea telefónica, el contador público Juan Antonio Hernández Venegas. Él es presidente del Consejo de Grupo Autofin México. Juan Antonio Hernández, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, don Sergio, y muchísimas gracias por atender lo necesario
Mire, efectivamente yo soy presidente del Consejo de Autofinanciamiento México. Somos una empresa que se constituyó el 6 de abril de 1978, estamos por cumplir 36 años. Hemos atendido en estos casi 36 años a más de 1 millón de clientes y estoy seguro que la mayoría... ¿Qué porcentaje de quejas tiene, don Juan Antonio? Al día de hoy tenemos 11 quejas. ¿11 quejas de 1 millón de clientes? Bueno, se han dado periódicamente, pero se van resolviendo afortunadamente muy satisfactoriamente. Estas quejas se presentan ante Profeco y es la autoridad que regula y en su caso sanciona si nosotros no somos respetuosos de lo establecido. Oiga, ¿hay un contrato ante Profeco y otro contrato para las personas que piden un financiamiento con ustedes? No es así. Esta cuestión ya fue ventilada ante la Procuraduría Federal del Consumidor. En el caso de la operación de don Gerardo, se hizo una modificación a su favor y esto ya quedó claro para la Procuraduría. De ninguna manera es lesivo hacia él. Yo lamento la posición que él tiene en este momento y lo invito a que acuda a mi empresa, a mi oficina. La puerta de mi oficina siempre estará abierta para él. Y quiero referir en relación a lo que él tanto refiere de que no estamos regulados. Este es un sistema comercial que regula la Secretaría de Economía, en el caso del sorteo la Secretaría de Gobernación, y quien se encarga de vigilar el cumplimiento es la Procuraduría Federal del Consumidor. El 4 de febrero del 2004 se firmó un decreto y fue publicado en el Diario Oficial por el presidente Vicente Fox Quesada, y la última reglamentación a la norma fue emitida en marzo de 2006, así que es un sistema perfectamente regulado. Lamento, reitero, el disgusto, la posición de don Gerardo. ¿A qué se debe? ¿Usted conoce su caso? ¿Cuál es el caso de Gerardo Hernández? Pues mire, lamentablemente no ha podido pagar. Esa es la realidad. Y él ha buscado por todas las formas, a través de denuncias, amparos, en fin, una pretensión de no pagar. Lo que ha dicho en relación a los intereses moratorios está perfectamente estipulado en el contrato. No hemos cambiado absolutamente nada. Quiero decirle que hoy el costo del autofinanciamiento es muy competitivo contra los préstamos bancarios y demás. Por eso es que afortunadamente seguimos teniendo muy buenos resultados en nuestras operaciones. Oiga, en el caso de ahorita que lo menciona, de los aumentos que se dan a lo largo del financiamiento, ¿está en el contrato estipulado? Porque él nos decía, don Gerardo Hernández nos decía que aumentan los intereses en el momento en que quieren sin avisarle a los contratantes. No, en el momento en que él recibió los vehículos, fue fijado el adeudo, y el adeudo ha crecido justamente porque lamentablemente él no ha pagado. Y es cuando se aplican intereses moratorios. Ahora, nosotros somos administradores de un sistema de autofinanciamiento, formamos grupos de ahorradores y conforme vamos entregando los vehículos o las casas o los autobuses o las motocicletas, tenemos la obligación de recuperar esos adeudos para poder, obviamente, garantizar el ahorro de los que no han recibido su bien. Esa es una obligación de nuestra parte y no estamos haciendo otra cosa más que cumplir con ella. Sería nefasto y seguramente nos sancionarían y nos eliminarían si nosotros no somos buenos administradores. Y dentro de la buena administración, obviamente, está la cobranza. El señor Gerardo Hernández dice que tendrían que ser ustedes regulados como bancos y que no lo son. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo siempre establecí que a mí me daría muchísimo gusto que el autofinanciamiento se convirtiera en una entidad regulada por el Banco de México, pero sobre esto, en estos 36 años, ha habido intentos y nosotros hemos buscado, pero definitivamente el Banco de México ha sostenido que no tiene por qué regular el autofinanciamiento, dado que es un sistema comercial.
y por eso es que el tutor es la Secretaría de Economía. Le pregunto también, contador, el señor Hernández decía que se está captando a través de este financiamiento, pues de manera ilegal, los recursos. Platíquenos, por favor, al respecto. Mire, nosotros dentro de las obligaciones que debemos de cumplir es la participación de un despacho de auditores con reconocimiento internacional, quienes nos hacen el favor de auditarnos y presentamos informes trimestrales de los manejos, de los dineros, de los ahorros y de los préstamos correspondientes. Entonces, para mí todo está muy claro. Yo le diría que afortunadamente hoy las empresas que estamos participando tenemos solvencia, capacidad de administración y que por eso seguimos teniendo éxito, seguimos atendiendo un mercado que no quiere o no puede entrar a los sistemas bancarios. ¿Usted considera que sus tasas de interés son justas? ¿Y cuántos son estas tasas de interés en la actualidad? No hay tasa de interés, hay un porcentaje compensatorio, no se establece una tasa de interés, pero le puedo decir que el costo es muy parecido al que le carga como tasa de interés un banco. Lo que se tiene que entender muy bien en el caso de don Gerardo, otra vez, cuando él recibió los vehículos, se fijó un adeudo y al no cumplir él, este adeudo creció por la tasa de interés moratorio. ¿Qué es lo mismo que ocurriría si no se pagara un crédito bancario? Absolutamente. Todos los que prestamos dinero cobramos intereses moratorios ante un incumplimiento. Oiga, y por ejemplo, si hay facilidades, si alguien tiene dinero a lo mejor de las utilidades o del aguinaldo o alguna tanda a lo mejor que se metió, ¿se puede pagar a capital? No, es que no es así el sistema. Mire, le explico. Si usted lleva pagadas 10 de las 50 mensualidades, hablando de automóviles, las 40 mensualidades que se le prestan llevan un porcentaje compensatorio, no se llaman intereses. Entonces, ese es un cargo sobre el costo del préstamo correspondiente. Se cargan además el seguro de vida proporcional y usted tiene la obligación de renovar su póliza de seguro automotriz anualmente en su caso. Y si usted cumple cabalmente y puntualmente con sus pagos, como lo hace afortunadamente la mayoría de nuestros clientes, su deuda nunca cambia, ya quedó fija. ¿Qué porcentaje cumplen? Nos dice que la mayoría cumplen. ¿Cuál es su porcentaje de cumplimiento? El 2,5% no cumple puntualmente. Esto sería el equivalente, digamos, a una tasa de cartera vencida por parte de la banca, ¿no? Sí, realmente yo me siento muy satisfecho, muy orgulloso de que nuestro porcentaje de cartera vencida en los últimos 5 años se ha mantenido en un porcentaje mínimo. Si yo voy a adquirir un crédito con ustedes, ¿dónde consulto yo los reglamentos? ¿Dónde consulto yo las reglas? ¿Cómo me entero realmente? Tenemos una página en la cual le establecemos todas las características de la operación y como bien lo dijeron ustedes hace un momento, yo no acepto un solo contrato donde el cliente no firme punto por punto que está totalmente de acuerdo, que entendió y está de acuerdo con sus obligaciones. Otra vez, lamentablemente la posición de don Gerardo se origina por su falta de cumplimiento. Él es un cliente moroso, lamentablemente. Por eso es que yo hoy lo estoy invitando para que acuda a mi oficina bajo la condición de que nosotros no debemos ceder absolutamente ante nadie. Todo el mundo tiene que cumplir cabalmente con su compromiso, porque no es nuestro dinero, es el dinero de los demás ahorradores. Bueno, ¿qué opina usted de que lleve a cabo ahora que diga que va a hacer manifestaciones, bloqueos y que está apoyado por una organización zapatista? Mire, es
muy lamentable. Es muy lamentable que don Gerardo esté tomando ese camino y no el correcto desde mi punto de vista. El correcto es obviamente negociar, renegociar, comprometerse a lo que realmente pueda. Él es un empresario que tiene una empresa de renta de vehículos y él compró 19 contratos para nutrir su flota para su empresa. Yo considero que lamentablemente los números no le salieron. Él ha tratado de negociar en condiciones que lamentablemente no podemos nosotros aceptar. Pero yo no lo conozco, no tengo el gusto. Y por eso reitero mi invitación para que venga. Si él insiste en las marchas, en ir a Los Pinos, etcétera, etcétera, bueno, pues yo no puedo coartar bajo ninguna condición ese derecho. Oiga, ¿él regresó los automóviles que había comprado en un primer momento? No, no todos. 3 de ellos fueron tomados a cuenta del adeudo en condiciones de mercado. Pero entonces todavía regresó algunos automóviles, pero todavía quedó fueron pendiente. 6 en total, me están rectificando. 6 en total. Fueron Y de todas tomados, maneras, sí, pero fueron tomados por como recuperación de cartera, ¿no? Sí, como un avalúo. O sea, usted devuelve un automóvil después de un determinado tiempo de uso y obviamente se ajusta a un valor comercial. Y de todas maneras, él sigue debiendo a ustedes. Sí. Uh-huh. ¿Y de cuánto es la deuda todavía? No, mire, no la conozco. Uh-huh. No. Bueno. Pero otra vez, yo considero que nosotros hemos sido correctos, impecables, perdón por el término, con este manejo. Y obviamente él, entiendo su posición, pero no la acepto. Él, al ver que su deuda ha crecido por los intereses moratorios en forma importante, pues obviamente está buscando otras salidas, y obviamente yo jamás modificaré mi posición porque es una obligación. Me dieron esa orden a través de los lineamientos que tengo que preservar por siempre como buen administrador. Bueno, pues está muy clara su posición y yo le agradezco, Juan Antonio Hernández Venegas, presidente de Autofin, el que haya tomado nuestra llamada esta mañana. Lupita, Sergio, muchísimas gracias y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias, contador. Muy buenos días. Ahí están los dos puntos de vista y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Usted toma la decisión final sobre este tema. También lo que vemos es que sí hay problemas, o sea, hay gente que no puede pagar, hay gente que si no paga, si tiene algún problema con el seguro, lo que sea, pues puede tener algún problema. También lo que vemos es que aparentemente la mayor parte de la gente que contrata un préstamo por Autofin, pues lo hace en primer lugar porque le da ciertas facilidades sobre el crédito bancario. Así es. Oye, y también otro de los asuntos importantes es que ya Profeco tiene la información y en que todo se hará caso el análisis, ¿no? la autoridad puede actuar en ese sentido. Pues sí, que diga quién tiene la razón.